Buenos días. Hoy les hablaremos sobre la fotosíntesis. Hablaremos sobre lo más general y profundizaremos sobre cuáles son los procesos que llevan la planta para realizarla, cuáles son sus estructuras y cuáles son los sistemas que trabajan. Bien, para comenzar, los tipos de radiación. La radiación se le conoce como energía que se desplaza por el espacio. La luz solar proporciona calor a la superficie del planeta y la principal fuente de rayos ultravioleta. También es una de las fuentes de energía más familiarizables que nosotros tenemos. La radiación tiene diferentes rangos de carga, algunos más dañinos que otros. Algunos son la radiación térmica, la radiación electromagnética, la radiación nuclear, la radiación cósmica y la radiación ionizante. Pero en este caso, como podemos ver en la diapositiva, el aumento de energía va a afectar la longitud de onda. Mientras más carga tenga, la longitud de onda va a ser más corta. El intervalo va a ser más pequeño. Mientras que al aumento de la longitud de onda, pues se vuelve más visible. Aquí podemos ver una pequeña imagen donde se nos muestra la luz, la radiación que alcanza la superficie. Una es la luz ultravioleta, donde está el tipo C, que es el que es absorbido por la superficie. El tipo B, que llega a la superficie. El tipo A es uno que podemos considerar nocivo para nosotros. Y luego tenemos el haz de luz visible, que es justamente eso. Es una carga de longitud de onda donde nosotros podemos ver que, para ser específicos, es de 400 nanómetros a 700 nanómetros. Luego sigue la luz infrarroja y, como vemos en esta siguiente imagen, podemos ver que comienza como la luz cósmica, la radiación cósmica, donde es la energía más cargada de energía. Luego sigue la gamma, los rayos X que tienen un papel importante en la radiación electromagnética. Luego siguen los rayos ultravioleta, la luz visible, el infrarrojo, los microondas y el radio. Como aquí podemos ver, va de 400 nanómetros a 700 nanómetros, que sería el rojo. Muy bien. ¿Por qué esto es importante? Porque esta energía es captada por los organismos fotosintéticos. En este caso, gracias a un sistema magnífico ya conocido como la fotosíntesis. Aquí la luz de los rayos del sol, la irradiación, llega a la planta. La planta tiene unos pigmentos, unos organelos especiales que tienen unos pigmentos, y en esos pigmentos hay compuestos de proteínas captan esa luz. Como acá podemos ver en la imagen, la planta va a necesitar de agua, minerales, dióxido de carbono y la luz del sol, la luz solar, para poder producir azúcar y liberar oxígeno. Algo muy necesario para la vida, que como nosotros la conocemos. Esto es gracias a los cloroplastos, que son organelos fotosintéticos, donde va a pasar por varios procesos que se hablará más adelante. Pero comencemos por lo general. ¿La fotosíntesis qué es?
Es un proceso bioquímico que transforma la energía de la luz del sol en energía química. Consiste básicamente en la elaboración de azúcares y liberación de O2, de oxígeno, a partir del dióxido de carbono. Y como acá podemos ver que en la hoja es donde pasa este proceso normalmente, dependiendo de dónde se encuentren los cloroplastos en el organismo de la planta. Estructura de la clorofila. La clorofila es una molécula crucial para la fotosíntesis en las plantas y en otros organismos fotosintéticos. Su estructura básica consiste en un porfiriato central con un átomo de magnesio en el centro. Hay dos tipos principales de clorofila, A y B. La clorofila A tiene un grupo metilo en el anillo del porfirílico, mientras que la clorofila B tiene un grupo aldehído. Ambas cadenas laterales isoprenoides y un fetinol, que se unen a la porción central. La estructura de la clorofila permite absorber la luz visible necesaria para la fotosíntesis. Clorofila A y B. Existen varios tipos de clorofila, pero los dos principales de la clorofila son la clorofila A y B. Estos dos tienen una estructura similar, pero diferentes ciertos grupos químicos. La clorofila A es fundamental para la fotosíntesis, ya que absorbe la luz azul y roja del espectro, mientras que la clorofila B complementa absorbiendo la región verde. Juntas, estas clorofilas capturan diferentes longitudes de la onda de luz para maximizar la eficiencia y la conversión de energía luminosa en energía química durante la fotosíntesis. Muy bien. Como siguiente tema vamos a hablar sobre el transporte de electrones. ¿Qué es el transporte de electrones? ¿Dónde se encuentra? El transporte de electrones es algo que no solo pasa en las plantas. Aquí nos dice en membrana plasmática de las bacterias, en la membrana interna mitocondrial o en la membrana de los tilacoides, que es en las plantas, que median reacciones bioquímicas que producen adenosíntrifosfato, que es el compuesto energético que utilizan los seres vivos. En este caso, pues hay reacciones de oxidorreducción o redox, por así decirlo, y la luz solar, fotosíntesis. Los organismos que utilizan las reacciones redox para producir ATP se les conoce con el nombre de quimiotrófos, mientras que los que utilizan la luz solar para tal evento se les conoce por el nombre de fotótrofos, o sea que pueden hacer su propio alimento a partir de los fotones, a partir de la radiación de energía que es proporcionada por la luz solar. Ambos tipos de organismos utilizan sus cadenas de transporte, su cadena de transporte de electrones para convertir justamente esa energía en ATP. A continuación, pues, les presento al cloroplasto, donde podemos ver que tiene una membrana externa y una membrana interna, cuya función es justamente protegerlos del exterior, del ambiente. Donde la membrana externa delimita el cloroplasto del exterior, mientras que la membrana interna es impermeable y es selectiva a lo que entra y lo que sale de su interior, valga la redundancia. El cloroplasto se le conoce como un sistema de doble membrana. Entre esas dos membranas está el espacio intermembranal, ubicado pues, entre las dos membranas. Están los tilacoides,
que son básicamente sacos huecos con moléculas de clorofila para captar la luz. Estos tilacoides tienen insertos en la membrana a los fotosistemas 1 y 2, que son complejos pigmentos y proteínas. El lumen es un espacio que se forma dentro de los tilacoides. La grana, pues, es la pila formada por varios tilacoides, como se puede ver acá. Y por último, el estroma, que es el espacio interno que rodea a los tilacoides. Muy bien. Definamos fotosistemas. Los fotosistemas son unidades funcionales del proceso fotosintético, que se define por su forma de asociación y de organización particular y del pigmento fotosistémico sintético y complejos proteicos capaces de absorber y transformar la energía lumínica. Procesos donde se implica la transferencia de electrones. Cabe recalcar que el fotosistema 1 se le denomina así porque fue el primero que fue encontrado, mientras que el fotosistema 2 aún no se conocía y el nombre se quedó. Muy bien. En esta siguiente imagen tenemos este proceso de los fotosistemas un poco más complejo. Aquí podemos ver que comienza por el agua, donde comienza el primer proceso interesante, por así decirlo, porque comienza la fotólisis del agua, donde la ruptura de la molécula del hidrógeno, del H2O, se rompe y es liberado el oxígeno, que es lo que nosotros usamos para vivir. ¿Y esto por qué es interesante? ¿O por qué es importante? Es porque justamente el H2O es una molécula estable. Al ser una molécula estable, entendemos que sus enlaces entre el oxígeno y el hidrógeno es fuerte, por lo que la fotólisis necesita mucha energía. Y es un proceso que todo este complejo puede ser rentable. Y esa es algo que les ha funcionado a lo largo de la evolución, a lo largo de la historia. Son los primeros organismos en ser organismos vivos y propiciar un ambiente en el que nosotros podamos vivir. Pero bueno, comenzamos. El hidrógeno va a pasar entre el estroma y el lumen, mientras que el oxígeno, como ya lo dije, es liberado. Los electrones son los que llegan al fotosistema 2, que se le llama P680. Es justamente por el haz de luz que puede captar, que en este grado es 680 nanómetros. Se le conoce también como pigmento 680. Esto, cuando llega un fotón del exterior, excita a los electrones, haciéndolos como el aceptor primario de electrones, valga la redundancia. La cadena donde comienza una pérdida de energía, donde está la cadena transportadora de electrones, donde se encuentra la ferrodoxina, entre ferredoxina, citocromo BF, etc. Este proceso se verá más adelante. Pero el punto es que en esa pérdida de energía llega al fotosistema 1, que se le llama P700, de 700 nanómetros, donde vuelve a haber una excitación de electrones para para seguir realizando sus procesos. En este caso, el fotosistema 1
va, con ayuda de la ferrodoxina, va a agarrar una molécula de hidrógeno y una de NADP o NADP, y va a formar el NADPH, que es una molécula que se va a utilizar más adelante para complementar este ciclo que produce energía, que produce materia. Y una parte importante en la membrana tilacoidal es el ATP sintetasa, donde esta proteína tiene un complejo o una forma, una modificación para poder unir el ADP más P en ATP. El ATP es una molécula que se puede romper fácil y que libera mucha energía, por lo que en la fisiología de la planta le sirve para poder realizar su ciclo biológico. Pero retomando, la fotólisis del agua separa la molécula y libera el oxígeno, aprovecha los electrones, pasan por el fotosistema 2, donde son excitados, luego pierden la carga. En ese proceso va a pasar hidrógeno del estroma al lumen, y luego va a pasar por el fotosistema 1, donde se forma el NADPH. Luego, gracias al ATP sintetasa, el hidrógeno que se encuentra en el lumen va a ser transportado y va a ser unido para formar el ATP. Hay otro proceso que pasa, que es como la inversa, que es el ATP hidrólisis, pero de ese no vamos a profundizar. Ok, mi nombre es Andrés y yo les voy a hablar sobre los fotosistemas. ¿Qué son los fotosistemas? Los fotosistemas son mecanismos fotosintéticos, son complejos de proteínas unidos a la membrana que se encuentran en los cloroplastos o en la membrana celular de las bacterias fotosintéticas. En los cloroplastos de las plantas existen dos fotosistemas, el fotosistema 1 y el fotosistema 2. Cada fotosistema lo componen dos partes que cumplen cierta función. Esa función es diferenciada, por eso se dice que lo componen dos estructuras. La primera estructura se llama antena captadora. Tiene la función de capturar la energía solar en forma de fotones. Estos fotones se transfieren al centro de reacción, que es la otra estructura. Esta estructura tiene la función de usar esta energía capturada para impulsar el transporte de electrones transmembrana. Estos electrones pasan por una cadena que más adelante les vamos a explicar. En los centros de reacción de los fotosistemas están compuestos por pigmentos específicos que se han denominado diferente para cada fotosistema. En el fotosistema 2, los pigmentos son denominados P680. En el fotosistema 1, los pigmentos son denominados P700. Esto hace referencia a la longitud de onda que pueden absorber estos fotosistemas. En el 2, la longitud de onda que puede absorber es de 680. En el 1, la longitud de onda es de 700. Los centros de reacción también se diferencian por tres moléculas.
Estas igual tienen una función, por eso son diferenciadas. La primera es una molécula de clorofila especial, denominada clorofila diana. Ahí van a llegar los electrones excitados en la antena y estos electrones van a ser transferidos al denominado aceptor primario. Este aceptor primario transfiere los electrones fuera del fotosistema. La tercera molécula es el dador primario, que cede electrones a la molécula diana. Según la longitud de onda de la luz, se excita un pigmento fotosintético u otro, como les había mencionado. Pueden ser longitudes de onda de 680 o de 700 para cada fotosistema. Los electrones siempre se transfieren hacia los pigmentos que absorben mayor longitud de onda hasta llegar a la molécula diana. La diferencia entre estos es que producen y trabajan de diferente forma. Por ejemplo, el fotosistema 1 está encargado de la producción de ATP. El fotosistema 2 está encargado de la producción de oxígeno y de NADPH. Esto para ser utilizado en la siguiente fase de la fotosíntesis, que sería la fase de reacciones de fijación de carbono. En cuanto a otros temas acerca de los fotosistemas, además de los ya mencionados, pues hay un efecto denominado efecto Emerson, que fue comprobado por un científico de apellido Emerson. Este científico concluyó en que cuando los dos fotosistemas trabajan al mismo tiempo, o sea, cuando hay longitudes de onda de 680 y 700, pues hay una mayor eficiencia fotosintética que cuando solo uno trabaja por separado. Esto pues nos ayuda a entender un poquito más de la fotosíntesis y saber cuándo manipular las plantas, por así decirlo, si es requerido, en varias etapas del desarrollo de la planta. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Bueno, la fotólisis del agua consiste en la ruptura de los enlaces químicos del agua por causa de la energía radiante. Se llama fotólisis a la disociación de moléculas orgánicas complejas por efecto de la luz y se define como la interacción de uno o más fotones con una molécula en objetivo. Es decir, esta va a brindar la energía requerida para que una molécula se rompa en partes que la componen. También se le conoce como fotodescomposición o fotodisociación. Bueno, y es en los cloroplastos donde vamos a encontrar a la fotólisis del agua. Entonces, es en los tilacoides, son estructuras que parecen monedas encimadas, y es aquí en la membrana del tilacoide donde se va a dar la fase luminosa, y en el estroma se va a dar la fase oscura, que esos son dos procesos que divide a la fotosíntesis. Y aquí inicia con la absorción de agua por medio de las raíces y la fotólisis del agua, que es el rompimiento de la molécula por acción de la luz, donde se van a liberar a la atmósfera una molécula de oxígeno, y además en este proceso se van a producir dos hidrógenos y dos electrones, donde estos dos electrones van a ser excitados por la luz, subiendo su nivel de energía, y estos van a empezar a avanzar de molécula a molécula, donde habrán varias reacciones provocando que los electrones vuelvan a su nivel de energía inicial.
También aquí es donde se van a formar una molécula de ATP que va a actuar como una batería que se usará después en la fase oscura. Este proceso también se le llama fotosistema 2, donde va a actuar la clorofila P680. Posteriormente se excitarán de nuevo los electrones por la luz y se vuelve a repetir el proceso, que van a avanzar de molécula a molécula, pero esta vez van a producir NADPH2, que se utilizará en la fase oscura, y este se da en el fotosistema 1, donde actúa la clorofila P700. Y durante esta fase es donde se va a liberar oxígeno puro a la atmósfera y se produce ATP y NADPH2. Y la fase oscura no depende de la luz. Entonces, esta puede actuar durante el día y la noche. Y es aquí donde se van a formar el PGA, que es ácido 3-fosfoglicérico, PGAL, que es gliceradeido 3-fosfato, la glucosa, y energía, que estos tiene a los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las hormonas y otras sustancias. Y la fotólisis del agua es fundamental para la existencia de formas de vida compleja en el planeta. Esta la llevan a cabo las plantas empleando la luz del sol. Como iniciamos también diciendo, es la ruptura de moléculas de agua en H2O, que brinda como resultado oxígeno molecular, O2. Y el hidrógeno es empleado para el almacenamiento de poder reductor. Y en general podemos decir que estas reacciones fotolíticas involucran la absorción de un fotón. Este proviene de la energía radiante de distintas longitudes de onda y por lo tanto con diferentes cantidades de energía. Ya para terminar, tenemos la fuerza priónica motriz. En termodinámica, la fuerza motriz o potencia de motriz es un agente natural como el agua o el vapor. El viento de la electricidad que se utiliza para impartir movimiento a las máquinas. Como un motor potencial motriz, puede ser también una locomotora o un motor, el cual proporciona potencia motriz a un sistema. Fuerza motriz puede considerarse como un sinónimo de trabajo, es decir, distancia de tiempo de la fuerza o poder. Teoría quimiosmótica. Quimiosmosis es la difusión de iones a través de la membrana, o sea, de una membrana. Específicamente, se relaciona con la generación de ATP mediante el movimiento de iones de hidrógeno a través de la membrana interna mitocondrial y de la membrana de los tilacoides de los cloroplastos. La teoría explica que el mecanismo por el cual la energía producida en el transporte mitocondrial de electrones se emplea para la síntesis de adenosín trifosfato, o sea, ATP. Según esta hipótesis, la formación de un gradiente electroquímico de protones a través de la membrana interna mitocondrial es el paso intermedio entre estos dos procesos que podría explicar de otros fenómenos que implican igualmente transducciones de energía como la fotofosforilación o la rotación de flagelos bacterianos. Bien, es hora de hablar del flujo cíclico y acíclico de electrones. Como bien sabemos, la fotosíntesis se divide en dos fases, etapas o tipos de reacciones. La primera fase es la fase de reacciones de transferencia de electrones
o fase fotoquímica. La segunda etapa es la fase de reacciones de fijación de carbono. Por el momento vamos a dejar la segunda de un lado y nos vamos a centrar solo en la primera, ya que esta fase de fotoquímica se puede presentar en dos modalidades, que es, como bien dice el título del tema, flujo cíclico o transporte cíclico de electrones y transporte acíclico de electrones. Primero les voy a empezar hablando sobre el transporte acíclico de electrones. En este flujo acíclico se reconocen tres procesos. Estos procesos son muy importantes, ya que el producto de estos procesos va a ser utilizado en las siguientes reacciones. El primer proceso es la fotólisis del agua, el segundo es la fotorreducción del NADP y el tercero es la fosforilación del ADP. Este proceso inicia cuando los fotones son captados por el fotosistema 2. ¿Sí? Primero la fotosíntesis inicia con el fotosistema 2. Aunque parezca falto de lógica, así es. Entonces, la clorofila de este fotosistema se excita y pierde 2 electrones. Estos electrones son captados por el aceptor Q y luego pasan a la plastoquinona, que ésta se reduce. Esta pérdida de electrones en la clorofila pues obviamente produce un desbalance en esta molécula. Entonces, para reponer estos 2 electrones, gracias a la hidrólisis por acción de la luz en una molécula de agua, se liberan 2 electrones, 2 protones y hidrógeno, y estos 2 electrones pasan a la clorofila. También de este proceso se produce O2 o oxígeno atmosférico. Este proceso es conocido como la fotólisis del agua. Los protones de hidrógeno producidos en la fotólisis del agua se acumulan en el interior del tilacoide o de la membrana tilacoidal. Después, la plastoquinona transfiere sus electrones al citocromo F, lo que causa la entrada de más protones en el interior de los tilacoides. Estos, sumados a los anteriores, pues crean un gradiente electroquímico por ambos lados de la membrana. Y este proceso se ve regulado por la salida de protones gracias a la enzima ATP sintetasa. Y bueno, gracias a la acción de esta enzima se produce la síntesis de ATP. Este ATP se acumula en el estroma y aquí es donde va a ocurrir la fosforilación del ADP. Esto se resuelve según la hipótesis quimiosmótica de Mitchell, conocida como la teoría quimiosmótica. Después, al incidir 2 fotones en el fotosistema 1, la clorofila de este fotosistema también pierde 2 electrones. Estos 2 electrones son captados por otro aceptor y son transferidos a la ferrodoxina. Los electrones perdidos por la clorofila de serán repuestos por los que se encontraban en la plastocianina, que estos son transferidos por el citocromo antes mencionado. La ferredoxina, ya con estos electrones del fotosistema 1, pasa los electrones a una enzima llamada ferredoxina NADP reductasa. Esta capta 2 protones del estroma también al ser activada y los transfiere junto a los 2 electrones al ion NADP, que se encuentra en el estroma, y en el estroma se reduce a NADPH. En lo que viene se denomina a este proceso fotorreducción del NADP. Para que se realicen estos 3 procesos, es necesario que los electrones recorran todo el sistema. Necesita, claro, la acción o el trabajo de ambos fotosistemas. ¿Qué quiero decir con trabajo? Que
los dos fotosistemas estén captando luz. A este flujo acíclico también se le conoce como esquema Z, porque cuando vemos el camino o la cadena que siguen los electrones, pues forma una letra Z invertida. Ok, es momento de hablar de el otro flujo, que sería el flujo cíclico de electrones. Cuando solo trabaja el fotosistema 1, se crea este ciclo de electrones o este flujo cíclico de electrones que en cada vuelta da lugar a nuevas fosforilaciones. Cuando se ilumina con luz de una longitud de onda superior a 680, sucede el proceso cíclico. ¿Por qué? Porque, como recordamos, el fotosistema 2 solo puede absorber longitudes de onda de 680. Si es mayor, pues no lo va a absorber y no va a trabajar. Al llegar estos fotones sobre el fotosistema, todo sucede igual que en el proceso acíclico, hasta que los electrones llegan a la ferredoxina. En la ferredoxina aquí pasa los electrones al citocromo B6 y este a la plastoquinona. La plastoquinona cede los electrones al citocromo. Esto abre la entrada a protones que posteriormente van a salir y van a provocar la síntesis de ATP. Del citocromo, los electrones pasan a clorofila y nuevamente al receptor X y otra vez se hace todo este ciclo. ¿Cuáles son las diferencias? O, bueno, ¿qué podemos marcar de diferencia? Además de que solo trabaja un fotosistema. Los productos. En el flujo cíclico o fosforilación cíclica se produce únicamente ATP. Y como no trabaja el fotosistema 2, no se produce O2 y tampoco se produce NADPH. Entonces, esto se hace con la finalidad de alguna forma equilibrar ese desbalance que hay o déficit de ATP. Y bueno, los productos que son sintetizados en el flujo acíclico, que es el NADPH, el ATP, son utilizados en el ciclo de Calvin, que son las reacciones de fijación de carbono, y el O2 es liberado hacia la atmósfera. Esto es todo acerca del flujo cíclico y acíclico de electrones. Fotorespiración. La fotorespiración es un proceso que ocurre cuando las plantas, en lugar de realizar fotosíntesis de manera eficiente, utilizan el oxígeno en lugar del dióxido de carbono. Esto puede ocurrir en ciertas condiciones como altas temperaturas o bajos niveles de dióxido de carbono. Puede disminuir la eficiencia de la fotosíntesis. Fases de la fotorespiración. La fotorespiración ocurre en tres fases principales. La primera es la oxidación del glicolato. En esta etapa, el glicolato se produce en lugar del 3-fosfoglicerato durante la fijación de CO2. El glicolato se convierte en glicina, que produce amoníaco, lo que genera la pérdida de carbono y energía. La segunda es la glicina, la reducción de la glicina. La glicina se convierte en serina, en el que el peroxisoma es liberado y el dióxido de carbono y amoníaco. Esta etapa consume el ATP. La tercera sería la generación del fosfoglicerato. La serina se convierte nuevamente en 3-fosfoglicerato, en el que el cloroplasto completo su ciclo. Sin embargo, durante este proceso pierde carbono, energía y amoníaco. ¿Cómo es la síntesis de la sacarosa? Estas moléculas, que se pronuncian como GAP, son triosas, que significan un azúcar de 3 carbonos, con grupos de fosfato triosas P.
y son las precursoras de formar principalmente la glucosa, y a partir de esta, la fructosa, los monosacáridos que conforman a la sacarosa, mediante el metabolismo básico de la célula, como la glucólisis o la vía de las pentosas. Es en esta parte del metabolismo de los azúcares en plantas que lo hace único en la naturaleza, ya que solo estos organismos son capaces de sintetizar la sacarosa por la acción de enzimas, importantes proteínas cuya función es acelerar la velocidad de las reacciones químicas que se producen en los organismos, como la de la sacarosa fosfato sintasa o SPS, la fosfatasa sacarosa fosfato SPP y la sacarosa sintetasa, que es SSS, dependiendo de las moléculas de sustrato que generalmente son glucosa o fructosa fosforiladas, fructosa 6-fosfato, UDP, glucosa sacarosa y fosfato. Factores que influyen en la fotosíntesis. Como uno de los tantos factores que hay, tenemos lo de la luz. La luz provee la energía necesaria para que la planta realice la fotosíntesis, con la cual se produce la materia orgánica para su crecimiento y desarrollo. Tenemos igual la influencia de la temperatura. La fotosíntesis, como todos los procesos fisiológicos, depende de una cierta temperatura, existiendo una temperatura óptima en la cual su capacidad es máxima. Temperaturas superiores o inferiores a la óptima resultan en la reducción de los valores fotosintéticos o de la fotosíntesis. Y tenemos la influencia del dióxido de carbono en la fotosíntesis. Las hojas verdes utilizan la energía de la luz solar a través de la fotosíntesis para combinar dióxido de carbono, o sea el CO2, del aire con agua y nutrientes del suelo. Producir azúcares, su principal fuente de alimento. Los árboles y las plantas de los bosques